A ver, María. Ahora sí que sí. Vamos a empezar. ¿Tenéis las preguntas preparadas? Porque estamos deseando poder iniciar, hola, esta sesión. Esperamos que no se corte. Hola, María. Ahora sí, ¿me escucháis bien? Hola. Por fin, gracias. Darme loca. Yo digo, no sé por qué, no sé qué pasa, no sé qué pasaba que no podíamos conectarnos con la otra cuenta. Lo que pasa es que ahora estás conectada en el meu personal, ¿no? Sí, Vale. Así es. Pues espera que vaig a provar de l'altre, ¿vale? Vale. O igual. Sí, provo ja uns minuts més tard, no passa res, com quedarà gravat. Pues ara vinc. Vale, ya estará. Hola, ya estaba ahí María. Estamos súper contentos de escuchar, gracias. Así que María va a intentar conectarse desde la otra cuenta, porque no sé por qué no podía conectarse, no me escuchabais vosotros ni ella podía conectarse. Así que ahora vamos a esperar a que me pida acceso, le doy acceso y empezamos. La alimentación infantil. Ahora sí. Los que me han dicho algunos que lo verán ahora luego cuando lo subamos. A ver, María, saludar. Aquí está María. Me pide acceso, ver, transmitir. Y bien, no se corta. ¡Superado! Súper bien. Vale, esperando. Ahora sí. Vale. Súper. Aleluya. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Jo crec que podemos hacerlo en castellano por si hay alguien que no entiende el valenciano, ¿no? Vale. Porque como luego quedará grabado. Así que vamos a empezar. Voy a ir anotando si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede ir dejando anotada en el chat y así nosotros tenemos unas cuantas que os queremos comentar y compartir y así os vamos dando feedback. La primera, bueno, para quien no te conozca, porque luego esto como va a quedar grabado, preséntate, María. A ver. También, tecnóloga de alimentación. Bueno, sobre todo yo me dedico muchísimo a la que más me gusta, creo que además es muy importante. Me podéis encontrar físicamente ahora. Además soy mamá de mellizos, eso no me puedo olvidar. Y bueno, en este caso, como también vamos a hablar sobre este tema de alimentación infantil, ¿vale? Pues bueno, yo en ese también voy investigando y voy haciendo cositas con los peques. Me podéis encontrar, ya había dicho, físicamente en Alcuera, pero bueno, luego tengo una web y hago servicios online también. La web es el nombre de aquí de la academia, que se llama Con Estilo Saludable, ¿vale? .es, y nada, ahí podéis encontrar todos los servicios que tengo, preguntarme lo que queráis, mi teléfono, mi correo y todo lo que necesitéis, más o menos, está ahí la información. Muy bien, genial. Bueno, pues ahora que María se ha presentado, vamos a pasar a preguntarle por qué es importante seguir una alimentación adecuada en el largo plazo, sobre todo, y en esta primera infancia, ¿no? Porque es importante sentar estas bases desde el principio. Vale, mira, a ver, la primera infancia tenemos que tener en cuenta que va desde los 0 años hasta los 3, ¿vale? Entonces, es muy importante que aquí sí que llevemos una buena alimentación porque ellos en ese momento es cuando crean su base de datos, digamos, o su disco duro, ¿vale? Crean su catálogo de sabores. Entonces, primero, antes de empezar un poco a ahondar en este tema, en esta pregunta en cuestión, lo que me gustaría que entendierais es que esto es que tener muchísima paciencia, que por nuestro bien psicológico y por no tirar por el hecho de no tirar la toalla y por estar motivados, que todas estas
o sea, todo lo que dediquemos ahora va a salir los beneficios los vamos a obtener a largo plazo. Entonces es una tarea más que complicada, es absorbente porque tenemos que estar ahí pico y pala y sobre todo que, o sea, digamos, al momento es poco gratificante, ¿vale? Porque pues no, los efectos no se ven al momento, sino que más al tiempo. Entonces, es muy importante, como decíamos al principio, es muy importante que en esta primera infancia, de los 0 a los 3, tenemos una buena alimentación, porque es donde ellos crean los cimientos o donde se asentarán esas bases o esa estructura de esa casa que luego va a ser... Que ya será para toda la vida, ¿no? De por vida. Sí, porque aunque luego nos desviamos un poco, tengamos otras influencias o el entorno sea muy influyente, que luego también hablaremos de esto, pues tener en cuenta que al final ellos lo que recuerdan es lo que tienen más primario es lo que han aprendido desde pequeños, ¿vale? Entonces esos sabores primeros que tú le das, si tú le das frutas, verduras, alimentos reales en general, no solamente frutas y verduras, que comer bien no significa solamente esto, sino pues abrir ese catálogo y que ellos creen ese disco duro de sabores. Ahí lo que estamos haciendo es que luego de mayores tengan esa preferencia y que al final ellos vuelvan a su instinto, digamos. A su origen, ¿no? Que vuelvan a su origen, que lo conozcan y luego sepan detectarlo para toda la vida ya es. Exacto. Sí, así es. Muy bien. Y María, ¿qué información recibe el cerebro del niño con la alimentación? Pues más que con la alimentación en sí, que también entra o englobaría un poquito ese comportamiento también, o cómo nosotros utilicemos o cómo nosotros actuemos en torno a la comida, más que los alimentos en sí o la comida en sí, son los nutrientes, evidentemente, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos aportando azúcar, grasas y sal, sobre todo, ¿vale? Grasas saturadas, por supuesto, o las llamadas malas, tenemos que tener en cuenta que estos tres componentes lo que hacen a nivel cerebral, digamos, sobreestimular una parte que se llama, o que es la zona de recompensa, ¿vale? El sistema de recompensa. Entonces, lo que pasa es que cuando aportamos esto, sobre todo el azúcar, cuando aportamos este compuesto, tenemos esa zona sobreestimulada, estamos como muy contentos, muy activos, muy saciados, muy de todo, pero luego necesitamos este nivel de azúcar donde se va subiendo y esto enmascara muchísimo, por supuesto, el sabor real de un alimento. O sea, ¿cuántas veces? Que cada vez es más adictivo, ¿no? Claro. Que tú te comes algo que dices, esto va, no pasa nada, un poquito, pero luego necesitas más y más y más y cada vez tu cuerpo te lo pide, ¿no? Sí, y además estos tres, o sea, sobre todo el azúcar es este efecto, que digamos que es como una droga, pero si habéis leído también, por ejemplo, un artículo es como un libro, ¿vale? Gratuito, que se llama Mi primer veneno, habla sobre este tema, y que es el azúcar, básicamente, porque lo ponen innecesariamente en muchísimos productos y sobre todo dedicados creados para los niños, y tendríamos que tener muy en cuenta esto, porque luego muchas veces lo que nos pasa es que a lo mejor se toman un yogur de fresa y luego no les gustan las fresas, porque no tiene ese sabor realmente. Entonces, es muy importante que a nivel cerebral entendamos que lo que nos pasa es que cuando tomamos esos alimentos, nuestro sistema de recompensa se ilumina, va a tope, y cuando tomamos un alimento real, no. Y si nosotros al principio, en los primeros años, lo que estamos haciendo o lo que hacemos es dar eso y nos suben ahí arriba enseguida, pues el problema es que nos acostumbramos a ellos y nos hace falta más. Y lo otro ni nos sacia ni nos apetece. Que los alimentos, por ejemplo, los alimentos reales, frutas, verduras, saben realmente a lo que son. Pero sin embargo, mi primer Danone o mis primeras galletas, todo esto lleva añadidos innecesarios que no aportan a la salud del niño o de la niña en este caso, ¿no?
Correcto. Por ejemplo, pues o la Puleva Max, la Puleva Crecimiento, todas estas. Lo único que, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta que lo que nos importa de la leche es la leche en sí, nada más. Cuando buscamos en un producto que unifique muchísimos nutrientes, omega 3, no sé cuántos, no sé qué, todas estas cosas al final son, o sea, son creadas, ¿vale? Son añadidos no naturales. Exacto, lo están añadiendo a una cosa que naturalmente no lo tiene presente. Por lo tanto, si no lo tiene presente es porque no es la mejor manera de consumir ese tipo de nutrientes. Entonces, lo que tenemos que intentar es abrir ese abanico para que justamente no nos pase esto, no estemos tomando cosas innecesarias, porque el problema no sería una leche enriquecida en omega 3 en concreto, sería lo que le ponen para que ese omega 3 sea asimilable, tal. Entonces, al final, tenemos un alimento que no es el que estamos buscando y al final esos beneficios que creemos que nos van a dar no nos los dan y nos gastamos muchísimo más dinero y no, pues eso. ¿Y eso es fácilmente identificable en las etiquetas de los productos? A ver, yo lo que recomiendo es más que nos vayamos a las materias primas. Cuando más materias primas estemos comprando y menos pensemos en un producto súper saludable, pues mejor estaremos comiendo, que al final es de lo que se trata, de comer de temporada, de comer el alimento en sí y no empezar pues eso, a buscar esos reclamos que encima ahora nos ponen en la caja directamente y que nos creemos porque no, es normal también, ¿vale? Si vamos desinformados en ese sentido, pues nos los pueden colar, pero yo ya de primeras lo que os recomiendo es que cuando veáis un producto que os ponen en grande, sin azúcares añadidos, o casero, o sin aceite de palma, todas estas cosas, lo hacen. Tiene truco, ¿no? Claro, tienen una finalidad que es vender. Entonces, ahora si ponen en algo sin azúcar, aceite de palma, que son dos compuestos que están muy machacados ahora en la tele y en todos los medios, pues evidentemente vas a confiar en eso. Entonces lo que tienes que hacer es, aparte de desconfiar ya directamente de esas, digamos, de esas frases, estas etiquetas y leer los ingredientes. Si tú, por ejemplo, consideras, o sea, si tú compras un pan y sabes más o menos lo que puede tener un pan, y un pan tiene agua, levadura, sal y harina, si empiezas con un listado de ingredientes de 6 o 7 ingredientes o 10, a no ser que sean aceite de oliva o frutos secos o ese tipo o mezcla de harinas integrales y tal, no tiene sentido que tengamos antiaglomerantes, o sea, historias que en el pan, pues, que te lo... O sea, que no tiene nada que ver. Te lo hacen para que se conserve mejor, para que dure más y para todas estas cosas, pero en ese sentido, pues tenemos que intentar ir a lo más básico posible en ese sentido, y es como acertaremos. Claro. Y entonces, ¿qué conlleva tú como experta en el tema? ¿Qué conlleva educar a los peques con unas conductas alimentarias adecuadas? ¿Qué destacarías? A ver, yo lo que destacaría al final es la prevención frente a enfermedades, por supuesto, y pues que la que más se previene, evidentemente, es una obesidad, pero que detrás de esa obesidad, porque muchas veces estar más o menos gruesos cuando somos pequeños y no importa ni no, empieza a importar cuando en el cole empiezan a meterse contigo o en este sentido cuando ahí hay una relación interpersonal o hay en ese aspecto pues algo que fuera que te ve negativo, o sea, que te viene negativo, pero el problema es que si a los pequeños, ¿vale?, les hiciéramos analítica, alucinaríamos porque es que comen bastante mal, ¿vale? Entonces el problema es que que lo que hacemos es, como son pequeños y como no pasa nada y como pues esas frases de... Que al principio te hace gracia que estén así como rechonchetes y alguna molleta y tal, pero que realmente... Más que
nada si comen mal, el problema es que si comen mal, muchas enfermedades no son visibles, ¿vale? Es visible una obesidad, ¿vale? Y entonces ahí al principio pues no hay una complicación más que un peso o un complejo, pero va detrás muchas enfermedades que son silenciosas. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos que tener en cuenta que al final lo que más nos importa de llevar una alimentación saludable desde pequeños, primero la prevención de segundo, que le estás dando esos pilares y esa educación y esa base de una buena alimentación, se la estás dando ya, se la estás asegurando más que nada. Estás asegurando que luego ellos coman bien y que por lo tanto sean unos adultos sanos. Claro. Ángela, por ejemplo, nos pregunta que si podríamos hablar de la leche, ¿hasta qué edad es sano beberla? No sé si se refería a la leche de vaca. A ver si nos contesta, pero si nos puedes comentar un poco este tema que nos pregunta Ángela. Pues a ver, es que la leche tiene muchos detractores, ¿vale? Entonces la leche, pues a ver, necesario porque lleve algún nutriente que no se pueda obtener de ningún otro alimento, no es, pero no es como la pintan, ¿vale? No es como la pintan de mala que produce mucosidad, ¿qué tal? El único problema que tiene la leche es la lactosa, ¿vale? La lactosa es un disacárido que a nivel de digestión y a nivel en ese sentido de digestión es un poco pesado, ¿vale? Entonces por eso muchas veces nos sienta mal, pero no tiene nada que ver a que no podamos tomarlo por el hecho de cualquier enfermedad atribuida a ello o más mucosidad y tal. Que realmente tenemos que ver si a nosotros o a los niños les sienta bien, ¿no? Dice, mi hija de 2 años y medio bebe 3 biberones al día y no sé si empezar a quitarle alguno. Yo no le quitaría a ninguno. A ver, ahí lo que tienes que tener en cuenta, Ángela, es que a partir de, me has dicho 2 años, ¿no? A partir de 2 años y medio. 2 años y medio. A partir del año, ¿vale? O a partir del año y medio. A partir del año que ya se puede dar leche de vaca, ¿vale? Y ya tienes que tener en cuenta que cuando ellos ya son más o menos, pues 2 añitos y medio, por ejemplo, ellos ya pueden empezar a tomar. El único problema también atribuido un poco a la leche es las grasas, ¿vale? Pero ellos evidentemente queman un montón y no sería necesario dársela desnatada siempre. Pero sí que podemos intercalar un poquito. Pero en ese sentido, por ejemplo, yo mis hijos, en este caso, mis hijos igual hay días que se beben bastante leche y hay días que no la prueban. Entonces también tenemos que tener en cuenta que ahí lo que nos está aportando la leche son nutrientes de calidad. Entonces, en ese sentido, no habría ningún problema. Yo no te aconsejo ni que se la quites si le gusta, ni que se la des si no se la des. Si le gusta y le va bien y ella se lo come a gusto, no hay ningún problema en ese sentido, en darle leche. Súper bien. Muy bien. Entonces, María, ¿tú cómo describirías que se considera comer bien? Mira, comer bien, como dice Julio Basuto, que a mí me encanta, comer bien es dejar de comer mal, es dejar de consumir productos que al final a nosotros no nos van a beneficiar, porque muchas veces nos centramos, y sobre todo con ellos, somos muy egoístas, ¿vale? Así un poco entre comillas, y queremos que ellos coman verduras, coman muchas frutas, se coman el brócoli, se coman las judías, se coman las espinacas, pero nunca pensamos, ostras, yo me las como, yo realmente como tanta verdura. Entonces, comer bien no es solamente comer fruta y verdura, que evidentemente forma parte de una alimentación sana, eso es así. Ángela, que veo que nos has puesto gracias de nada. Entonces, claro, A ver, ¿qué parece, María? No sé si... Vale. Que se había cortado un poco, pero... Sí, ahora. Que cuando nos centramos en solo comer verduras y comer frutas y comer carne y comer pescado y comer legumbres, ¿vale? Nos olvidamos de que muchas veces lo que hacemos es, como he comido bien durante la semana, luego me permito un caprichito. Entonces, cuando dejamos
de pensar en eso y intentamos llevar una alimentación súper abierta, que esa es otra, ¿vale? No podemos ponerle barreras al campo. Los alimentos me engordan y me nutren igual en un momento del día que en otro. Ni las frutas engordan más después de comer, ni los plátanos por la noche no se pueden comer, ni la fruta por la noche tampoco, ni los frutos secos, ni las legumbres. O sea, tenemos que intentar abrir un poco la mente, ¿vale? Y cuanto más la abramos y más nos informemos en ese sentido de lo que nos aporta un alimento en concreto, más lo sabremos utilizar y más opciones, sobre todo, tendremos para comer bien. Porque comer bien, más que nada, lo que comentábamos es, aparte de llevar un equilibrio y unas cantidades que más o menos también tenemos que tener en claro, pero no tenemos que llevar la báscula detrás, o sea, tenemos que fiarnos mucho de nuestra hambre y saciedad. Tenemos que tener en cuenta que al final esto es lo que más nos... O sea, lo que más nos ayudará, lo que más tenemos que seguir, y aunque ahora lo tengamos un poco disperso, porque muchas veces comemos por estrés, sobre todo ahora esta cuarentena, ¿vale? Muchas veces lo que nos habrá pasado es que habremos comido sin hambre, incluso los peques todo el rato pidiendo. Entonces, ahí sí que hay que poner a lo mejor unos límites, a lo mejor no, hay que poner unos límites, unas normas, pero también tenemos que tirarnos un poquito de nosotros mismos. Y si tenemos esa sensación de hambre, me hace ruido la tripa, o sea, tengo como un chiquitín dolor y rugidos y tal, ¿cómo? O bebo. Pero si no, pues no. Entonces también es un poco el escucharnos y el ser consciente que comer bien no solamente va ligado a comer mucha verdura, mucha fruta y todo lo correcto, sino a cómo salimos fuera de casa, cómo nosotros vemos la comida, si nosotros siempre comemos perfecto porque queremos estar delgados o porque queremos estar bien, ¿vale? Si nos fijamos en otras muchas cosas, y evidentemente tiene que ir ligado de unos buenos hábitos en general también. O sea, por ejemplo, en la práctica de deporte o el descanso. Y sobre todo porque también nosotros somos ejemplo, ¿no? Para los niños. Si nosotros comemos muchas verduras, muchas frutas, muchas carnes, mucho pescado y demás, eso somos súper ejemplo para ellos. Como tú dices, nosotros somos el ejemplo y ellos quieren hacer lo que nosotros hagamos. ¿Vale? Entonces, es muy egoísta por nuestra parte intentar que ellos coman bien y nosotros no hacerlo, porque ellos te están viendo. Entonces, si tú picoteas, tu hijo al final va a picotear porque te está viendo. Si tú todos los viernes te vas y os vais a una pizzería, tu hijo te lo va a pedir y eso es una costumbre que le estás trasladando. ¿Vale? Entonces, si nosotros no queremos que luego ellos estén enganchados o tengan esa costumbre, nosotros debemos de cambiarla también, por supuesto. ¿Vale? Pero nosotros porque ya estamos como un poco viciados entre comillas, no estamos tan acostumbrados porque desde pequeños también, a lo mejor no hemos sido tan conscientes de eso, ¿no? Y a lo mejor si te apetece un trozo de chocolate vas y te lo comes a escondidas, ¿no? ¿O qué? Para que no te vea. Sí, a ver, lo que tenemos que hacer sobre todo es normalizar la situación. Tampoco se trata aquí de ahora no comernos nunca un helado o delante de ellos un postre o que ellos incluso no lo prueben. Lo que no tiene que ser es lo habitual. Lo que no tiene que ser es que salgamos del cole y como hemos salido del cole y viene la abuela a buscarme, me trae siempre el Kinder Bueno. Tenemos que intentar que estas cosas, o sea, no premiar ni utilizar estas cosas pues en momentos que ellos están mega eufóricos y dicen, ¡ostras! Premio, ellos, claro. ¿vale? Ellos cerebralmente y digamos que cognitivamente lo que están recibiendo es vengo, salgo del cole, viene mi abuela a buscarme, mi abuela siempre, pues, chuches o dulces o lo que me gusta, ¿vale? Entonces, ellos también atribuyen estas cosas y aprenden estas cosas. Entonces, tenemos que intentar... Incluso a veces si se lo prohíbes, como que cuando lo tienen lo cogen con más desespero, ¿no? Prohibir una cosa es, digamos, despertar el deseo. Y eso es así. Si a ti te dicen no toques ese cajón, es que lo quieres tocar. Total, es que lo vas a abrir. Y a ti te pasa nos pasa hasta a nosotros. Es en plan... Sí, sí. Te dicen, esto no lo toques, que ahí tienes no sé cuánto, no lo toques, que ahí vas. Pues ellos... El no es como si no existiese y es como decirle, hazlo.
Tal cual. Prohibir no podemos prohibir, porque prohibir lo que hace es que ellos quieran consumirlo y que no entiendan por qué tú te lo estás comiendo, por ejemplo, y ellos no. Eso ya es entonces, a ver, ellos tienen que probar las cosas. Lo que no tenemos que hacer es ofrecérselo porque sí, o ofrecérselo sin que ellos nos lo hayan pedido, o ofrecérselo un día normal porque sí, sino pues vamos a una fiesta de cumpleaños. Y ellos, eso ya va dentro de cada padre, ¿eh? O sea, esto aquí son entre experiencia personal y, o sea, opinión personal, por supuesto, y que al final científicamente está probado que de 0 a 3, si mantenemos estas normas y este cuidado en ese tipo de alimentos, de no ofrecérselos y de que no sean sus alimentos normales, ¿vale? Estamos hablando de que ellos afianzarán una buena alimentación para su futuro y que ellos van a preferir eso, aunque luego entren al cole o vayan a una fiesta de cumple y se puedan comer unos gusanitos, ¿vale? No pasa nada, pero tenemos que tener en cuenta... Claro, que una cosa no dilata la otra, pero tampoco ofrezcas algo que... Ellos realmente yo creo que lo van a querer probar todo, entonces tú decides también hasta qué punto que ofreces más y qué menos, ¿no? La cuestión es acompañarles de forma saludable. La cuestión es acompañarles de forma saludable y la cuestión es que ellos entiendan que si tú quieres llevar unos hábitos saludables, tú no puedes decirle los lunes, o sea, los sábados vamos a comer pizza todos los sábados, los domingos vas a comerte los miércoles un sándwich de nocilla, los domingos chucherías, porque estás haciendo el círculo muy grande y lo que estamos haciendo es que 4 días a la semana ellos coman alimentos superfluos. O sea, lo que tenemos que intentar es, ellos quieren tomar pizza, vamos a hacer una pizza casera saludable, con masa de harina, con la pizza tal cual, pero la hacemos nosotros, intentamos que no sean precocinados y todas estas cosas mejoran muchísimo nuestra alimentación, que no es no comer estas cosas, sino mejorar, no comprar esos productos que directamente no son lo que... O sea, tú te compras una pizza de estas congeladas o precocinadas de nevera y te vas a una pizzería y no tiene nada que ver. A una pizzería me refiero... Una pizzería donde las hagan la masa y tal, no un Telepizza, por ejemplo, o estas cosas que son también cadenas, porque las cadenas al final normalmente pueden utilizar también ingredientes de baja calidad, en el sentido, por eso también son tan baratas. ¿Vale? Entonces aquí lo que nos tenemos que centrar es que no se trata de que no coman esos alimentos alguna vez o que no puedan probarlos, se trata de que nosotros no tenemos que ofrecérselos de normal, ni darles para merendar unas galletas, porque ponen la cajita que son ricas en hierro y con cereales, no sé cuántos, porque nos están engañando. Y lo que les estamos dando son bombas de azúcar. Entonces, esas bombas de azúcar nos perjudican también a nivel caries, nos perjudican a nivel mental, porque lo que estamos haciendo es, lo que habíamos dicho antes, crear unos niveles que luego nosotros vamos a tener que por necesidad, vamos a tener que cumplir, y entonces esto se va haciendo más grande. Y luego tendremos hambre emocional, ¿vale? Tendremos un hambre rápidamente. O sea, nos aparecerá el hambre rápidamente y no tendremos ese control sobre el hecho de consumir muchísimo azúcar hace que se compense, evidentemente, la glucemia en sangre, la insulina, la secreción de insulina. Entonces esto hace que al final tengamos unos picos muy altos y aquí estoy muy bien y me he saciado, pero aquí tengo un hambre voraz. ¿Y qué me apetece? ¿Me apetece comerme una fruta ahora? No, me apetece volverme a comer eso. Entonces, esto es lo que está muy ligado también la alimentación a según se encuentre el cuerpo del niño o del adulto en el momento a nivel emocional, ¿no? Sí, eso está muy, muy ligado, pero eso está más ligado a nivel adulto que a nivel niño. Porque a nivel niño, sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros ahora tenemos una buena actuación, que eso es lo que también os quería hablar a nivel... O sea, si nosotros estamos comiendo bien, pero nos estamos quejando, y cuando nos comemos una magdalena, pues está bueno. Tú te estás diciendo a tu hijo, ¿vale? Que al final
tú estás comiendo bien por obligación, ¿vale? Entonces estás creando también, digamos, emocionalmente también lo estás, digamos, decantando hacia luego un comportamiento, ¿vale? Entonces, tenemos las cosas, es muy importante que para llevar una buena alimentación y que sea larga y que sea satisfactoria, que a ti te apetezca hacerlo y que tú te lo comas a gusto. Porque si te comes todos los días una ensalada con yo qué sé, con quinoa, o te comes la quinoa porque dicen que es buenísima, pero a ti no te gusta, es que emocionalmente la comida transmite muchísimo. Y cuando vamos a comer o vamos a algún sitio nos apetece que nos guste, no que nos lo comamos porque sí. Entonces esto tiene que ser diariamente. Entonces ahí lo que tenemos que intentar es abrir lo que decíamos, abrir un poquito la mente, pues cocinar cocinar mucho en casa, cocinar mucho no, cocinar con ganas, digamos, y no ceñirnos a una judía vida y a una... Y variado, sobre todo también variado, ¿no? Para no aburrirnos de comer siempre lo mismo. Variados también. Porque en el tema niños, nosotros no tenemos por qué meterle las cosas como un supositorio, o sea, y por obligación. Aquí de lo que se trata es de probar, de que me guste y de que no, y de que sobre todo cuando les estamos introduciendo los alimentos, si lo hacemos con el método BLV o alimentación a demanda o en forma sólida, lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos también ahí, que eso es muy importante, ellos ven, tocan, manejan y reconocen los alimentos también por la vista y saben lo que son en todo momento. Y ellos cuanto antes, o sea, si no lo hacemos así, digamos, todo BLV, sí que tendríamos que intentar hacerlo un poquito mixto para eso, para ellos que fueran familiarizando, porque luego lo que nos pasa es que si les damos muchos triturados, no aceptan muchas veces los alimentos, ¿vale? O nos puede... Porque no lo reconocen, ¿no? Como tal. No reconocen a lo mejor el sabor, porque si los mezclas, luego ese sabor no les viene con nada específico en concreto. Exacto, no te viene con nada, no te viene por brócoli, porque no sabes. No tienen la imagen mental de lo que es el brócoli o lo que es la zanahoria o lo que es el calabacín, por decirlo algo. Claro, y luego también que tenemos que tener en cuenta que no es preciso que coman de todo en el sentido de todas las verduras y todas las frutas, no. O sea, también tenemos que tener un catálogo, con que sea un catálogo que tengamos un poquito de todo, que tengamos hortalizas, que tengamos frutas ácidas, verduras verdes, verduras, o sea, un poquito de color y textura, me vale. Si son 7, son 7, ¿vale? Porque ¿por qué le tienes que dar, yo qué sé, arándanos a tu hijo si no le gustan? Pues no pasa nada. Podemos, con las fresas, plátano, pera, naranja, tendríamos un poco de todo. Podemos decir entonces que a comer se enseña y quien a lo mejor no haya realizado estas pautas en la primera infancia se pueden introducir, aunque el peque o la peque sean más mayores. Sí, a comer bien siempre se puede aprender. O sea, esto es así, no, porque ahora no hayas hecho esto o no lo estés haciendo o tenga tu hijo 6 años y no lo hayas hecho así, por lo que sea, ¿vale? Porque muchas veces no tenemos que pensar que esto es algo personal o que a nosotras no nos apetece que nuestros hijos coman bien, porque para nada es así. Muchas veces es por tiempo, por educación propia que hemos tenido nosotros en casa, por muchísimas... O sea, nos influencia muchísimas cosas y sobre todo también la influencia social, ¿eh? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso te decía que de los 0 a los 3 es muy importante, pero que luego tenemos que tener en cuenta que el punto de inflexión nos viene de los 3 a los 6, ¿eh? Que es cuando van a la escuela, ¿vale? Y cuando ven a los amigos que se comen no sé cuánto, y cuando están los cumples, cuando hay muchísima presión social y la madre piensa en ese momento, ¿ahora qué hago? ¿No se lo doy como si tal? O sea, al final tenemos que pensar nuestros principios y tener en cuenta que si ahora tiene 9 años mi hijo y yo quiero que mejore su alimentación o creo que debemos mejorar nuestra alimentación porque siempre
yo siempre los tratamientos que hago, por ejemplo, los tratamientos, no, las educaciones nutricionales que hago a familias las hago para todos. Y para los padres, sobre todo, hacemos sesiones con los padres y luego sesiones todos juntos. Porque lo que necesitamos es aprender. No necesitamos comer. Aprender a comer en el núcleo familiar, ¿no? Sí, y comer bien muchas veces pues eso, nos pensamos que es aburrido, que es comer verduras, que es comer frutas y nos centramos en eso y no nos centramos en todo lo demás. Y al final lo que tenemos que pensar es que siempre podemos mejorar, me refiero a que aunque ahora no lo hagamos del todo bien, podemos mejorarlo. Se puede mejorar siempre. Porque no es necesario hacerlo de golpe, sino poco a poco. Vamos cambiando esto, vamos introduciendo esto, lo otro. Por supuestísimo. Lo que no podemos hacer es por ejemplo, si mi hijo tiene... Ahora, vale. Si tenemos un niño de 9 años, por ejemplo, que él está acostumbrado a que todas las mañanas se hace su vaso de leche con sus 2 cucharadas de colacao, tú ahora no le puedes decir no te lo tomes, porque pensará, y ahora primero que pensarás tú, ¿ahora qué le doy? ¿Y ahora qué hago? ¿Pongo primero y ahora no? Pues aquí, por ejemplo, un truquito para estas madres que quieran mejorar en ese sentido el desayuno, por ejemplo, y no quieren que coman tanto Nesquik o tanto colacao. Ahí vamos a hacer publicidad, porque vamos. Cogemos cacao en polvo, 0% del desgrasado, y lo mezclamos con el cacao soluble, ¿vale? Ponemos una parte, primero, pues por ejemplo, 70-30, ¿vale? 70 gramos del colacao Nesquik o cacao soluble con el cacao 0%, el cacao puro, y vamos acostumbrándoles el paladar. Y lo vamos introduciendo. Así 15 días, por ejemplo, o una semanita. Luego 50-50. Luego 70 del cacao 0% y 30 del otro. Y así hasta que... Poco a poco. Claro, es un buen truco, porque sí que es verdad que el otro día Ramón en mi casa hay colacao, es verdad. Y de repente dije, hoy le voy a poner cacao puro, normal, y se lo puso en la boca y dijo, ¡peh! Claro, había cambiado de ser súper dulce a de repente tasca. Pero es buen truco. Que tampoco se vuelve igual, no es lo mismo. Entonces, no podemos si les obligamos a cambiar, les obligamos a comer, no estamos haciendo las cosas bien, porque ellos tienen que tener poder de decisión y se tienen que sentir importantes y que tienen que sentir parte de su alimentación. Por eso, por ejemplo, es muy aconsejable el BLV en este sentido, ¿vale? Porque ellos son autónomos, ellos se gestionan, ellos deciden, ¿vale? Y luego, cuando van siendo mayores, lo mismo. O sea, si nosotros tenemos un niño de 6 años, nosotros tenemos que hacer una reunión familiar dentro de mis límites y dentro de mis normas y ofrecerle una alimentación saludable que él elija. Porque si él elige ese menú que va a comer durante la semana, o qué almuerzos va a llevar al cole, o qué meriendas vamos a hacer, dentro de mis límites y dentro de mis normas saludables, él se compromete a hacerlo, porque lo ha elegido él. Claro. Igual que es importante, ahora en esta situación, a lo mejor no es muy recomendarlo llevarlo al súper, pero que elija él los productos cuando tenga la opción de venir con nosotros a comprar y que diga, ostras, pues mira, ayer compramos esto para merendar hoy, ¿no? A ver, eso es muy difícil, porque claro, muchos productos... O ir a la verdulería y a comprar fruta, por ejemplo, me vengo a referir. Eso sí, pero por ejemplo, porque en un súper más que nada es porque en un súper está todo colocado estratégicamente, está todo plan... Evidentemente ahí vamos a un comercio y venden. Entonces, además, los productos que van destinados para ellos y que no son los más adecuados, llevan sus personajes favoritos de los dibujos o cualquier... Están a su altura, para que lo vean. A su altura también.
Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, aquí de lo que se trata es de los partícipes, de que cocinen con nosotros, entre comillas, de que yo qué sé, pues por ejemplo, muchas veces, o sea, mis hijos siempre han comido en esta tónica y a mí hay veces que las verduras me dicen, mamá, para ti, ¿sabes? Y a ver, ellos siempre han comido lo mismo, pero lo que tenemos que entender es que ellos luego también afianzan sus gustos. Les puede gustar más la carne, les puede gustar más el pescado, les puede gustar más la pasta. Entonces, la fruta. Entonces, ellos tenéis que... Esto también se tiene que entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Ofrecer, ofrecer, ofrecer y ofrecer. Punto. No obligar. Pues si no te comen, no. Ofrezco y ellos lo tienen que ver así. Ellos tienen que ver que en su plato hay de todo, siempre hay de todo y que se tiene que comer de todo lo que haya, no todo lo que haya, sino tengo varios grupos, yo tengo que entender que mis platos, en mi casa comemos así, porque eso es otra. En mi casa comemos así, luego tú te vas a un sitio y tenemos que tener también manga ampla, que se diu, manga ancha, ¿vale? Porque si no, te va a volver loco. Porque tú fuera de casa... Y por ejemplo nos preguntaba Ángela que si está bien decirles que eso es malo o conseguimos, como antes decíamos, el efecto contrario de que lo quieran más. Más que malo, que no es saludable y que no hay que comerlo habitualmente. Tenemos que explicarles las cosas como son, no malo o bueno. Más que nada porque malo ya es algo negativo, ¿vale? Es una palabra que al final nos lleva a una descripción negativa y que luego tampoco es que sea malo y bueno y que no me lo puedo comer y me lo puedo comer, sino que tengo que decidir hacia lo más saludable. Entonces yo le explico, lo que tengo que hacer es, Ángela, explicarle a mi hijo que esto no es saludable para comérselo habitualmente. Entonces que tenemos que no utilizarlo tan habitualmente. Es como si te los... A ver, a su altura me refiero para que lo entiendan, pero explicarle lo que es de verdad. Hablarles con propiedad, ¿no? No, por ejemplo, decir, no, esto no es caca, sino, por ejemplo, un producto de limpieza es un producto tóxico. Darles un calificativo que ellos lo entiendan y sepan diferenciarlo, ¿no? No juzgarlo sin ton ni son. Sí, o sea, decir, esto es un alimento que es poco saludable y entonces no tenemos que comerlo muy, muy habitualmente, eso es que es así. Y además, también tenemos que hablar con propiedad en el sentido de... Porque muchas veces a lo mejor luego irán a un cumpleaños y si no se empezarán... esto es malo. Y ellos lo dicen. Porque ellos... es verdad, si tu madre te ha dicho, esto es malo, pues a lo mejor van a otro y dicen, eso es malo. Pues, y te ponen un compromiso o ya la madre aquí... expresada o la exagerada y no, a ver, pues cada uno que haga lo que quiera y también tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a un cumple, por ejemplo, nosotros tenemos que decirles a ellos, si decidimos que lo prueben en el momento que decidamos, que lo prueben, pero ellos tienen que tener un límite puesto por ti, por sus padres y decirles, hoy lo pruebas porque es un cumpleaños, hoy te lo comes porque es un cumpleaños, pero sabes que te tienes que comer uno y siempre antes te tienes que haber comido un bocadillo. O sea, ellos tienen que entender que no es que no se lo puedan comer. Lo que pasa es que esto no puede sustituir al otro y no tienen que comer siempre eso. Tienen que intentar comer algo de provecho, algo que les nutra y luego ya me como lo que me apetece. Me como algo que me apetece. ¿Vale? Y de manera... Hacer, digamos, de nuestra necesidad su necesidad, ¿no? O decir, pues en cuanto te termines esto, tendrás aquello, ¿no? Pues poner como... No, tampoco. ¿Cómo? No, tampoco. Lo que estamos haciendo es, vale, pues me lo como y entonces así luego tengo lo otro. No. Ya. Eso siempre son situaciones puntuales de he salido fuera o no estoy en mi casa. ¿Vale? Porque si estoy en casa, se supone
que yo no le tengo que ofrecer este tipo de alimentos, ¿vale? Y lo que no podemos hacer es ofrecer ese tipo de alimentos y ni premiarlo con ese tipo de alimentos. Por ejemplo, si te comes las verduras... Ni premios ni castigos, ¿no? Te comes el polo, porque entonces él también dirá, las verduras no me gustan, pero pues luego me dan el polo y yo me las como. Pero a mí... Entonces, no, ellos tienen que entender que comer verduras y tenemos que hacerles también las verduras apetecibles en cierta manera. Si les hacemos las verduras hervidas, sin embargo, si tú, por ejemplo, cortas el calabacín como patatas fritas, ¿vale? Tipo la forma de la patata frita, y le haces una fritura muy ligera, porque el calabacín es algo que si lo lavamos bien lo podemos comer salteadito, en plan 3 minutitos, se queda crujentito, ¿vale? Y si le hacemos así, con un poquito de ajo en polvo y un poquito de alguna especia así más, pero yo normalmente las hago así, con un poquito de sal, un poquito de ajo en polvo y un poquito de aceite, pero nada, pintadito en la sartén. Y lo hago a fuego vivo, 2 o 3 minutos removiendo, lo sacamos y hacemos tipo esas patatas fritas, ¿vale? O sea, calabacín así, como si fueran patatas fritas, y ellos al final, a ver, se lo comen. A mí también, o sea, cuesta, ¿eh? Por eso os digo que los beneficios no son... Y lo gratificante no es, qué bien, yo le estoy dando verduras a mi hijo todo el día y ahora comen solo verduras. Ni hablar. Porque esto, ellos no va a ser así. A lo mejor, habrá algún caso que sí, pero de normal no suele pasar. Entonces, esto es lo que decíamos antes, pico pala, yo ofrezco esto, ellos comen esto y todos comemos lo mismo y en casa se come así y entonces ellos siempre, a ver, que les guste. No les vamos a hacer cosas que no les gusten y se lo vamos, no. O sea, intentar hacerlo apetecible para ellos, por supuesto. Claro. Entonces, como hemos dicho, las personas más influyentes en la primera infancia obviamente es el entorno familiar y hasta los 3 años, que es cuando lo normal es que empiecen en el cole, porque hasta los 6 no es obligatorio la escolarización. Ahí es cuando ya empiezan el tema de los cumples, que nos dice por aquí Gloria que es complicado, ¿no? Para ofrecérselo, pero dentro de las limitaciones y estableciendo unos límites, unas normas y unos límites, ¿no? Sí, nosotros las normas y los límites los ponemos los adultos, siempre. Igual en el BLV, que aunque ellos decidan, ya son autónomos, igual que en la alimentación. Yo lo que recomiendo 100% es que los hagáis partícipes, tengan la edad que tengan, que los hagáis partícipes y que probemos cosas e intentemos motivarlos a ellos, porque son ellos los que tienen que comer bien. Si tú te planteas que tu hijo coma bien, o sea, plantearte tú que tu hijo coma bien y que se coma las verduras no depende de ti. Entonces, el que tiene que estar motivado y el que le tiene que apetecer hacerlo es a él. Y nosotros tenemos que poner unas normas. Para educar nutricionalmente tenemos que poner unas normas y unos límites y hacerlos partícipes y que ellos entren a la dinámica de la comida. Y sí, es muy, muy difícil, ¿vale? Pero el entorno, el entorno que influye mucho, que son los otros niños, el cole, la tele, los anuncios, que vamos a un bar y todo lo que les hacen a los niños los menús infantiles son rebozados, frituras y cosas, longanizas, no son alimentos de verdad, no son una pechuga, o una tortilla. Bueno, tortillas también. ¿Vale? Son longanizas, son nuggets, son hamburguesas. ¿Vale? Entonces tenemos que entender también que eso es algo que la sociedad hemos hecho, que nosotros digamos que no les hemos hecho partícipes de una comida normal. Y como son pequeñitos, una longanicita. Ay, no se puede comer un trozo de lomo o un trozo de pechuga. Entonces, ahí también entramos nosotros, pero también es verdad que el entorno, lo que decíamos antes, es que ejerce una presión bastante fuerte y que luego tú te vas a un cumple y es muy difícil encontrar comida saludable. Es difícil. Entonces, claro, al final tienes que por eso es tan importante informarte, porque así luego pues elegimos, nosotros intentamos adaptarnos a esa situación, pero lo que no tenemos que hacer bajo ningún concepto, que esto, lo más importante es que se aprovechen de la situación. Como hay cumpleaños, atibórrate de lo que quieras, que no pasa nada. Porque esto
también es algo que hace que ellos luego lo que aprenden es, cuando me voy de fiesta, yo como lo que da la mano. Estoy de vacaciones, y eso es lo que aprenden. Entonces, ¿qué nos pasa a los adultos muchas veces? Que comemos por comer cuando vamos por ahí. Y comemos muchas veces cuando vamos al restaurante o vamos con amigos, pues eso, nos dejamos liar un poco por la situación. Por la situación, ¿no? Entonces los pequeños en esta buena alimentación, de 0 a 3 años que hemos dicho que es la base, ¿les marcamos los horarios? Porque hay veces que comen mucho durante muchas veces, o siempre tenemos que ser como muy estrictos en desayuno, comida, cena. No. ¿Cómo lo hacemos? Porque el apetito de un niño, sobre todo de corta edad, ¿vale? Es errático e impredecible. Es así, hoy como una revuelta de río y me lo como todo y luego no como nada. Eso es así. Entonces, ahí que tenemos que intentar que los días que no coman, ¿vale? Los días que no coman, tranquilidad. Pero no aprovechar esos días como no ha comido, pues les doy algo que le guste para que coma. No. Si tiene hambre, comerá. O sea, tú te sientas, tú tienes que seguir tus horarios. Me voy a trabajar, o como a las cosas, tú tienes que seguir tus horarios. Y ese horario es el que tiene que seguir el niño, digamos. A no ser que luego vaya a la escuela y tal, entonces sí que hay que poner los horarios y esto es así porque son las rutinas, eso tiene que ser así. Pero al principio no es que tengamos que vivir a libre albedrío, pero sí que un poco tenemos que entender que ellos tienen más información que nosotros y que a ti no te gusta que te obliguen a comer. Y si un día, muchas veces, llegas a comer a las 2 a casa porque trabajas y llegas a las 2, a ver, hay días que comerás más y hay días que comerás menos. Y a ti nadie te dice, es que hoy no has comido suficiente, Lucía, cómete todo lo del plato, ¿no? Y a ellos sí, porque nosotros les ponemos la ración que consideramos que se tiene que comer. Entonces, eso es importante que no... O sea, ahí lo que estamos haciendo es, si hacemos, o sea, si obligamos a comer o en ese sentido somos muy rígidos, ¿vale? Porque más que no poner horario, lo que no tenemos que poner es una cantidad. Si yo como desayuno y me siento a desayunar y me apetece comerme un plátano, me como un plátano. Y si luego a la hora viene y me pide que tiene hambre, yo lo que tengo que hacer es darle de comer, pero darle algo saludable, por supuesto. No que él decida lo que tiene que comer, sino darle yo mis... O sea, alternativas, ¿no? Dejarle alternativas y que sea él capaz de elegir y autorregularse. Sí, porque entonces lo que estamos haciendo es, si lo obligamos a comer, el mecanismo hambre-saciedad, ellos lo tienen intacto desde pequeños. Si nosotros obligamos a comer y los embutimos y como tipo ahí el avioncito, o cómetelo porque si no luego no te comerás esto y tal, ellos acaban empachados, acaban no disfrutando del acto de comer, esa una, y sobre todo ese mecanismo de hambre-saciedad nos lo cargamos. Que no saben hasta cuándo tienen bastante y si tienen que seguir comiendo o si no, ¿no? Exacto, no lo saben. Entonces llega un punto en que pues ya es todo jauja. Entonces tenemos que entender que también los niños, o sea, habrá veces que te pidan comida y tengan hambre de verdad y habrá veces que te pidan comida porque no quieren hacer una determinada cosa. Entonces eso todo también tenemos que, las madres somos las que más vemos ese aspecto. Si es por eso o es porque en ese momento estamos haciendo algo y no le apetece hacer eso o está durmiendo. Yo, por ejemplo, muchas veces mis hijos, uno concretamente, siempre, casi todas las noches, yo quiero algo de desayunar. Y tú, bueno, pues nada. Y algunas noches... ¿Pero después de haber cenado o antes? Sí, después. Ellos, todas las noches cuando vamos a la cama, él casi todas me pide algo. Quiero desayunar. Claro, entonces, a ver, yo hay veces que entiendo que pueda tener hambre porque ese día hemos cenado pronto y él nos hemos acostado tarde y puedo entenderlo, pero la mayoría de veces le digo, no, acércate aquí y se duerme al segundo. Entonces, eso también tenemos que intuirlo nosotras
pero sobre todo el tener claro que ellos sí que tienen más información que nosotras y que ellos saben si tienen hambre o no. Entonces, eso también tenemos que respetarlo, dentro de unos límites, pero hay que respetarlo. Claro, la pregunta a lo mejor sería, cuando te lo pueden verbalizar, sí que puedes preguntar, ¿tienes hambre? ¿Te has quedado con hambre? ¿Qué necesitas, no? Pero claro, luego los pequeños sí que es verdad que a lo mejor hay alguna madre que dice hasta dónde sé si ha comido suficiente o si no, si se lo pones delante. Hasta que te hace la cobra 4 o 5 veces. Si haces el BLV, cuando él deja cuando está ya jugando y está ya la suya, es porque no tiene hambre. Y si hacemos el triturados, cuando te ha girado ya la cabeza varias veces, es que no quiere. Y aún así, cuando te gira la primera vez, ya deberíamos de no darle. Porque si somos sensatos, cuando les damos triturados, te giran una, se la embutes. Te giran, se la embutes. Y 3 o 4 cucharadas más y ya está que hace que se las damos. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que respetarlos. El respeto es muy importante para que se afiancen unos buenos hábitos de alimentación. No solo de comer bien o mal, que es lo que decíamos antes, no solo de comer verduras y frutas, sino de cómo yo entiendo la alimentación y de cómo la vivo. Porque si yo que tengan ese sentido de saber si están saciados y hasta qué punto, ¿no? Estoy saciado, si no estoy saciado, si me apetece esto, si es bueno comer esto o no es bueno, si hoy estamos de fiesta y es un día especial y me como uno porque me apetece, pero si no me apetece no me lo como tampoco. Porque eso es otra. Parece que cuando nos vayamos por ahí estemos obligados a comer mal o a comer un postre porque sí. Pues no. Si te apetece te lo comes, pero si no, no. Porque no come mejor el que más ensaladas se come, sino el que menos procesados come o azúcares simples y tal. Sí, sí. No sé si tienen alguna pregunta. Gloria nos comentaba que su hijo, por ejemplo, de 7 años, que no había probado la Coca-Cola. Eso yo lo veo como un reto, porque enhorabuena. Porque es verdad que sí que, claro, 7 años y no probar ciertos alimentos, en este caso una bebida. Es que, a ver, es muy difícil, pero a ver, es que la Coca-Cola, por ejemplo, ya no es por el azúcar que tiene, es por la cafeína. También, es que, a ver, tenemos que tenerlo en cuenta, que al final el azúcar no es el demonio. El azúcar es el demonio cuando está en productos que no tienen ningún sentido que esté. Ahí es el demonio. Un azúcar intrínseco y un azúcar... O sea, la fruta y estas cosas, e incluso alguna vez tomarte algún postre o ponerle una cucharada de azúcar al café, ¿vale? Nosotros, estoy hablando de nosotros, no pasa nada, pero tenemos que tener sentido común, sobre todo, y pensar que si a una... O sea, que sobre todo es leer las etiquetas, por ejemplo, y leer los ingredientes. Y si nosotros de ahí empezamos a ver cosas que tú en casa no las tienes y que tú no hay ninguna manera de poder preparar ese producto en casa, es porque no es sano. Y eso no quiere decir que unas legumbres, porque no tengas ácido cítrico, no sean sanas, porque esto es sano. Eso quiere decir que cuando empezamos a buscar un embutido, por ejemplo, un jamón york, y solo tenga el 50% de carne, todo lo demás, jamón york no nos estamos comiendo, o carne, que es lo que buscamos con el jamón york, no nos estamos comiendo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Intentamos, sobre todo, ponerle sentido común y ir a buscar un producto y llevarme ese producto, si el producto que compro, llevarme lo que yo quiero llevarme, no llevarme lo que me den, que es lo que nos pasa. Lo que te están vendiendo, ¿no? Con esto se me pasa por la mente el tema de las aplicaciones estas que te dicen si es saludable o no es saludable. ¿Son realmente fiables? Pues depende. A ver, la más fiable en ese sentido ahora, porque lo ha mirado, porque es la de Carlos Ríos, la de My Real Food, porque él sí que lo contempla mirando todos los ingredientes.
no solo el Nutri-Score, que es el semáforo, porque esto sí que no. María, una cosa, nos quedan 30 segundos, ¿eh? 30 segundos. Si acaso